Hay una máquina que nadie ve, pero que todos han necesitado. No aparece en las portadas de las revistas de tecnología. No genera titulares sobre inteligencia artificial ni promesas de un futuro digital. Es amarilla, pesada, ruidosa. Huele a aceite caliente y a tierra removida. Y sin embargo, sin ella, no existiría la carretera por la que condujiste hoy, ni el aeropuerto desde el que viajaste el año pasado, ni el puerto por donde llegó la comida que hay en tu mesa esta noche. Hay un color que construyó el mundo moderno. Y ese color es amarillo. Pero la historia de Caterpillar no comienza con máquinas. Comienza con un hombre parado en un campo de trigo en California, observando algo que nunca había visto antes, una máquina que se movía sobre sí misma, como si la Tierra fuera su enemiga y ella hubiera decidido dominarla para siempre. Era 1904. El siglo XX apenas despertaba. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera, nació la semilla de una de las empresas más influyentes en la historia de la civilización humana. California, a finales del siglo XIX, era una tierra de promesas brutales. El sol quemaba sin piedad durante meses. Los campos eran interminables, planos como el horizonte, y los agricultores enfrentaban una realidad que pocos en las ciudades comprendían: la tierra daba, pero también agotaba. Arar hectáreas y hectáreas con caballos era una guerra lenta, cara y agotadora. Se necesitaban docenas de animales, toneladas de forraje, semanas de trabajo para lo que hoy tomaría horas. El progreso llegaba, sí, pero llegaba con las manos callosas y la espalda rota. Benjamin Holt lo sabía mejor que nadie. Era un fabricante de maquinaria agrícola en Stockton, California, con una mente que no descansaba fácilmente. Había visto cómo las máquinas de vapor intentaban reemplazar a los caballos, pero fallaban en los terrenos blandos, sus enormes ruedas de metal se hundían en el barro, se atascaban, quedaban inmóviles y absurdas en medio del campo. El problema no era la potencia. Era la forma en que esa potencia tocaba la tierra. Entonces Holt hizo algo que cambiaría todo. Reemplazó las ruedas por una banda continua de madera articulada que rodeaba el eje de tracción. La máquina ya no se hundía. Se arrastraba. Se deslizaba sobre la tierra como si flotara. Un fotógrafo que presenció el momento dijo que parecía un gusano gigante moviéndose sobre el suelo. Alguien más, mirando la forma en que las orugas del mecanismo reptaban hacia adelante, usó una sola palabra: Caterpillar. Oruga. El nombre quedó. Y con él, una filosofía que definiría décadas: no importa cuán duro sea el terreno. Encuentra la manera de avanzar. Hay momentos en la historia en que una invención trasciende su propósito original. En que algo creado para la Tierra termina siendo llamado por la guerra. Cuando el mundo entró en la oscuridad de la Primera Guerra Mundial, los generales europeos enfrentaban un problema que ninguna estrategia militar había resuelto antes: el barro. Las trincheras del frente occidental eran laberintos de lodo, sangre y desesperación. Los cañones se hundían. Los camiones quedaban sepultados. Los caballos morían en el intento. El frente avanzaba centímetros por semana, mientras los hombres caían por miles. Necesitaban algo que pudiera moverse donde nada más podía hacerlo. Un oficial británico vio una fotografía de la máquina de Holt arrastrándose por los campos de California. Y en ese instante, la oruga agrícola se convirtió en la inspiración directa para uno de los inventos más perturbadores del siglo XX, el tanque de guerra. Los ingenieros militares tomaron el principio de la banda continua de Holt y lo blindaron, lo armaron, lo convirtieron en un monstruo de acero. El propio Holt vendió cientos de tractores al ejército aliado para transportar artillería pesada a través del barro europeo. La oruga ya no cultivaba. Ahora conquistaba. Pero la historia tiene sus propias ironías. Mientras Holt construía su imperio en California, a miles de kilómetros de distancia, en Peoria, Illinois, otro hombre hacía lo mismo. Se llamaba C.L. Best, hijo de Daniel Best, también fabricante de maquinaria agrícola, también obsesionado con el mismo problema, también convencido de que el futuro pertenecía a las máquinas sobre orugas. Durante años, Holt y Best fueron rivales feroces. Se disputaban patentes, mercados, clientes.
Era una guerra silenciosa pero despiadada, librada no en trincheras sino en salas de abogados y en los campos polvorientos del Valle de San Joaquín. Y entonces llegó 1925. El mundo había cambiado. La posguerra trajo incertidumbre económica. Los mercados agrícolas fluctuaban. Mantener dos empresas compitiendo en el mismo espacio era un desgaste que ninguna de las dos podía sostener indefinidamente. Fue entonces cuando ocurrió algo que pocos habían anticipado. Holt Manufacturing y CL Bass Tractor Co. decidieron dejar de pelear. Se fusionaron. Nació Caterpillar Tractor Co. La sede quedó en Peoria, Illinois. Una ciudad del medio oeste americano que olía a acero y a ambición. Los trabajadores llegaban en la madrugada, con sus termos de café y sus overoles manchados, y entraban a fábricas que no dormían. Había algo casi sagrado en ese ritual, hombres construyendo las máquinas que construirían el mundo. No lo sabían aún. Pero lo estaban haciendo. La Gran Depresión llegó apenas 4 años después de la fusión, como un golpe brutal al estómago de toda la economía americana. Empresas colapsaron. Bancos cerraron. El desempleo alcanzó niveles que hoy resultan difíciles de imaginar. Pero Caterpillar resistió. No sin dolor, no sin recortes, no sin noches de incertidumbre. Pero resistió. Porque incluso en la crisis más profunda, la tierra seguía necesitando ser movida. Los ríos seguían necesitando ser represados. Los caminos seguían necesitando ser trazados. Y para eso, el mundo necesitaba la oruga amarilla. Fue durante esos años duros que Caterpillar forjó algo más valioso que cualquier máquina, su carácter. La empresa aprendió a ser resiliente no por elección, sino por necesidad. Y esa resiliencia se convertiría en su activo más poderoso cuando el mundo, una vez más, volviera a llamarla para una guerra. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, el mundo no solo estaba en ruinas. Estaba en silencio. Un silencio pesado, polvoriento, interrumpido apenas por el sonido de escombros que caían y de personas que buscaban entre los restos algo que todavía valiera la pena salvar. Europa era una herida abierta. Asia, devastada. Y América, aunque físicamente intacta, cargaba el peso moral y económico de reconstruir lo que la guerra había destruido. Entonces comenzó la mayor operación de reconstrucción que la historia humana había visto jamás. El Plan Marshall movilizó miles de millones de dólares hacia Europa. Se necesitaban carreteras, puentes, puertos, represas, aeropuertos, ciudades enteras construidas casi desde cero. Y para mover esa cantidad de tierra, de concreto, de roca y de esperanza, el mundo necesitaba máquinas como nunca antes las había necesitado. Caterpillar estaba lista. Sus fábricas en Peoria no solo habían sobrevivido a la guerra. Habían aprendido de ella. La producción en masa, la ingeniería de precisión, la cadena de suministro disciplinada, todo lo que la industria bélica había exigido se convirtió ahora en la base de una expansión civil sin precedentes. Las máquinas amarillas aparecieron en Alemania, en Francia, en Japón, en Corea. Aparecieron en las selvas de Sudamérica abriendo caminos hacia territorios que nunca habían sido tocados por el progreso moderno. Aparecieron en África, en los desiertos de Oriente Medio, en las estepas australianas. Donde había tierra que mover y voluntad de hacerlo, ahí estaba la oruga amarilla, rugiendo contra el amanecer. Pero crecer tan rápido trae sus propios peligros. A medida que Caterpillar expandía su presencia internacional, enfrentaba un desafío que ninguna máquina podía resolver, la complejidad humana. Cada país tenía sus propias reglas, su propia cultura de negocios, sus propias expectativas. En algunos lugares, los distribuidores locales eran aliados poderosos. En otros, eran obstáculos burocráticos. La empresa tuvo que aprender a ser global sin dejar de ser consistente. A adaptar su lenguaje sin traicionar su esencia. Fue durante los años 50 y 60 que Caterpillar tomó una decisión estratégica que definiría su modelo de negocio para siempre: construir fábricas fuera de Estados Unidos. No solo exportar máquinas, sino fabricarlas donde se necesitaban. En Brasil, en el Reino Unido, en Australia, en Bélgica. Era una apuesta enorme.
Significaba confiar en manos y mentes que no hablaban inglés, que medían en metros en lugar de pies, que trabajaban bajo cielos completamente distintos al de Elena. Pero funcionó. Porque el lenguaje de la Tierra es universal. Y en medio de esa expansión, algo más estaba ocurriendo silenciosamente en los laboratorios de Peoria. Los ingenieros de Caterpillar no se conformaban con construir máquinas más grandes. Querían máquinas más inteligentes. El motor diésel, que Caterpillar había perfeccionado durante décadas, se volvía cada vez más eficiente, más potente, más confiable. Los sistemas hidráulicos reemplazaban los mecánicos. Los operadores que antes necesitaban fuerza bruta ahora necesitaban precisión y habilidad. La cabina de un tractor Caterpillar dejó de ser un lugar ruidoso y brutal para convertirse, progresivamente, en un espacio de control y de dominio técnico. El trabajador que operaba una oruga amarilla en 1965 no era el mismo que lo había hecho en 1935. Había evolucionado junto con la máquina. Y en esa evolución paralela, entre el hombre y la herramienta, entre el operador y la oruga, había algo profundamente humano, la búsqueda constante de hacer mejor lo que ya se hacía bien. El mundo seguía creciendo. Y Caterpillar crecía con él, alimentada por la misma hambre que mueve a cualquier civilización que se niega a quedarse quieta. Hay una paradoja silenciosa en el corazón de Caterpillar que pocas personas se detienen a contemplar. La empresa que más tierra ha movido en la historia de la humanidad es también, hoy, una de las más comprometidas con preservarla. Los años 90 llegaron con una crisis que sacudió los cimientos de Peoria. Las huelgas laborales que paralizaron las fábricas durante meses revelaron una tensión profunda entre el capital y el trabajo, entre la ambición corporativa y la dignidad del obrero que durante décadas había construido con sus manos el éxito de la empresa. Fueron años amargos. Años en que el rugido de las máquinas fue reemplazado por el silencio tenso de los piquetes, por negociaciones que se extendían sin resolución, por una comunidad entera dividida entre la lealtad a su empleador y la exigencia de un trato justo. Caterpillar sobrevivió. Pero salió transformada. La crisis obligó a la empresa a repensar su relación con las personas que la hacían posible. Y esa reflexión, dolorosa como todas las reflexiones verdaderas, abrió una nueva etapa en su historia. Porque justo cuando el mundo comenzaba a hablar de sostenibilidad, de cambio climático, de un planeta que ya no podía absorber indefinidamente el costo del progreso, Caterpillar se encontró en una encrucijada existencial. Sus máquinas eran el símbolo mismo de la transformación industrial del planeta. Habían abierto minas, deforestado selvas, removido montañas. Y ahora el mundo le preguntaba, ¿a qué costo? La respuesta no llegó en forma de discurso. Llegó en forma de ingeniería. Los laboratorios de Caterpillar comenzaron a desarrollar motores con emisiones radicalmente reducidas. Sistemas de recuperación de energía. Máquinas híbridas que combinaban combustible diésel con energía eléctrica. Y luego, algo que habría parecido ciencia ficción en los tiempos de Benjamin Holt, máquinas autónomas. Excavadoras y tractores capaces de operar sin conductor humano, guiados por sensores, por inteligencia artificial, por algoritmos que procesaban en milisegundos lo que un operador experimentado tardaba minutos en evaluar. En las minas de Australia, tractores Caterpillar sin conductor recorren kilómetros de terreno árido con una precisión que ningún humano podría sostener durante 12 horas seguidas. En las obras de infraestructura de Asia, sistemas de monitoreo en tiempo real permiten que un ingeniero en una oficina en Chicago supervise el rendimiento de una máquina operando en Singapur. La oruga que reptaba por los campos de California en 1904 ahora reptaba también por el espacio digital, conectada, inteligente, consciente de su entorno de maneras que ningún pionero del siglo XX habría podido imaginar. Y sin embargo, en medio de toda esa tecnología, algo permanece igual. En algún lugar del mundo, ahora mismo, mientras lees esto o escuchas estas palabras, hay un operador de Caterpillar subiendo a su cabina antes del amanecer. Ajusta sus guantes. Enciende el motor. Siente la vibración familiar que sube desde el suelo hasta sus manos. Y mira hacia el horizonte, hacia la tierra que tiene que mover, hacia el trabajo que tiene que hacer. No piensa en la historia de la empresa.
No piensa en fusiones ni en estrategias globales ni en inteligencia artificial. Piensa en terminar el trabajo bien. En hacer su parte. Eso es Caterpillar. No es solo una empresa. Es una forma de entender el mundo. La convicción de que el progreso no espera, de que la Tierra no se mueve sola, de que entre el sueño de una ciudad y su realidad hay siempre una máquina amarilla rugiendo en la oscuridad antes de que nadie más despierte. Benjamin Holt miraba un campo en California y veía un problema que resolver. Más de un siglo después, sus herederos miran un planeta en transición y ven exactamente lo mismo, un problema que resolver, una tierra que respetar, un futuro que construir palada a palada, oruga a oruga, amanecer a amanecer. Porque al final, la pregunta que Caterpillar lleva respondiendo desde 1904 no es técnica ni financiera ni política. Es profundamente humana. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar cuando decidimos de verdad mover la tierra bajo nuestros pies? La respuesta, como siempre, está en el horizonte, esperando ser alcanzada.